La siguiente sección es presentada por Os de Neo. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan, ahora de 18 a 27 años. En el intento de entender lo que está pasando en Venezuela y a partir de Venezuela, es crucial, obviamente, el factor petróleo. El petróleo es un factor clave hacia adentro y hacia el exterior venezolano. Hacia adentro, el factor petróleo es el que define la caja del poder o la caja que va a definir al poder. Quien maneje los ingresos que le produce a Venezuela el petróleo es quien tendrá el poder, quien tiene el poder y quien lo tendrá. Esto es una pulseada que se dirime sobre la estructura militar, y la estructura militar puede decantar en favor de uno u otro en torno a quien pueda manejar hacia futuro los ingresos que produce el petróleo. Hasta aquí lo manejó el régimen que encabeza Nicolás Maduro. No está claro que vaya a poder seguir manejando esos ingresos en el futuro, incluso en el futuro cercano. El gobierno norteamericano, intentando llevar el poder del chavismo, del régimen de Maduro, hacia Guaidó, Juan Guaidó, quien salió a desafiar al régimen de Maduro, clausuró bienes de PDVSA, fondos de PDVSA, que es la compañía petrolera estatal, en los Estados Unidos, y junto con Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, que es el poder que le está compitiendo al régimen por el poder, la creación de un fideicomiso o alguna otra forma de poder pagar la importación de petróleo venezolano que hace Estados Unidos con dinero que ya no vaya a las arcas del régimen, sino que vaya al poder que Estados Unidos quiere consolidar. Juan Guaidó en la presidencia interina y la Asamblea Nacional, ¿no?, como núcleo de poder. Si lograran que la exportación de petróleo venezolano a Estados Unidos haga que los pagos de Estados Unidos no lleguen al régimen, sino que lleguen a la oposición, a quienes están desafiando, luchando contra ese régimen por el control del poder, el régimen se debilitaría porque la estructura militar va a terminar decantando en favor de la oposición si la oposición logra mostrar que tiene más futuro que el régimen, y va a tener más futuro si logra hacerse con los ingresos por las exportaciones de petróleo. Por cierto, ahora que Estados Unidos no le va a pagar más el petróleo que le compra Venezuela al régimen de Maduro, la cuestión es ver si Maduro va a seguir exportándole petróleo a Estados Unidos. En fin, todo eso está por verse. Lo que está claro es que el factor petróleo es crucial para saber cómo va a decantar el apoyo de los militares y por ende cómo va a terminar esa pulseada que hoy están librando dos poderes que luchan entre sí por gobernar o por imperar en Venezuela. Pero es también el petróleo el factor clave de Venezuela hacia afuera. En rigor, hay una hipocresía diplomática que es lo que caracteriza los posicionamientos de los países frente a las dictaduras, a los regímenes en conflicto, frente a las distintas situaciones problemáticas que se dan en el mundo. En torno a la cuestión venezolana, ningún gobierno toma la posición que toma por las razones que da en sus argumentos, en sus justificaciones. Todos los gobiernos toman, o la gran mayoría de ellos, toma posición respecto a un caso, en este caso Venezuela, depende a cuestiones geopolíticas, estratégicas, económicas. Son los intereses geopolíticos, geoestratégicos, económicos los que definen el posicionamiento que toman los diferentes estados. Rusia, por ejemplo, no apoya al régimen de Maduro por considerarlo más democrático que lo que ofrece la oposición. Lo apoya
porque de ese modo puede poner otro pie en el Caribe, que es la zona de influencia directa más cercana de los Estados Unidos. El primer pie ya lo tiene puesto en Cuba, desde los tiempos soviéticos. A Rusia lo que le interesa también es saltar el cerco geopolítico y contrapesar el cerco geopolítico que le están imponiendo desde hace tiempo las potencias occidentales al incorporar en la OTAN, en la Alianza Atlántica, países que pertenecieron al Pacto de Varsovia e incluso países que integraron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A China, a Xi Jinping, el líder chino, la defensa a la legitimidad de Nicolás Maduro no la basa en que ve que no alcanzan los argumentos de Juan Guaidó o no acuerda con la interpretación de Juan Guaidó sobre el artículo 233 de la Constitución bolivariana, que es por la cual la Asamblea Nacional ha declarado ilegítimo al poder de Maduro y se lo ha adjudicado a Juan Guaidó. No es por diferencia en la interpretación de la letra constitucional que China apoya al régimen de Maduro, sino porque China tiene una inmensidad de contratos con el régimen de Maduro, y el régimen de Maduro adquirió una deuda sideral con la potencia asiática. Todos los países, no es que a Trump le molesten los déspotas, le molesta un déspota si no le responde a él. Acá hay una gran sinceridad, un ejemplo de sinceridad brutal, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, que fue Franklin Delano Roosevelt, aquel presidente norteamericano que cuando tuvo que justificar en una discusión por qué lo apoyaba a Somoza, en aquel momento el dictador nicaragüense era Anastasio Somoza, aquel al que le decían Tacho, y dijo esa famosa frase: sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Fue una sinceridad brutal, no lo apoyaban por cuestiones, por argumentos políticos o de pureza democrática, cosas por el estilo, lo apoyaban porque le respondía a ellos. Así toman todos posicionamientos. Trump es un adorador de los déspotas. Este le molesta porque es un déspota de izquierda, igual que a Bolsonaro. Bolsonaro se pasó la vida política, que es de 30 años más o menos en la legislatura, haciendo apología de un golpe de Estado, el que destituyó a João Goulart, y de la dictadura que vino a renglón seguido y se extendió desde el general Castelo Branco hasta João Figueiredo. A Bolsonaro no le importa la calidad de la democracia de este país caribeño, lo que le importa es tener gestos que le permitan seducir a Donald Trump, que es a quien él admira tanto. En rigor, los países del Grupo de Lima tampoco toman posición a favor de Juan Guaidó por las argumentaciones que dicen, por la cuestión de purezas democráticas. Los países del Grupo de Lima, entre los cuales está Argentina, y que han reconocido todos masivamente, con la excepción de México, a Juan Guaidó como el presidente, no hacen lo mismo, por ejemplo, frente al caso hondureño. En Honduras, el actual presidente, Juan Orlando Hernández, maneja desastrosamente el gobierno, y por eso, desde hace tiempo ya, Honduras viene produciendo esas inmensas migraciones, esas masas que salen caminando hasta intentando llegar hasta los Estados Unidos. Huyen de la desolación que se vive en Honduras. Y el presidente Juan Orlando Hernández surgió fue reelecto con la misma sombra de fraude con que fue reelecto Nicolás Maduro, y también violando la Constitución. En el 2009, cuando el presidente era Manuel Zelaya en Honduras, como Zelaya intentó cambiar el artículo constitucional que impide la reelección de un presidente, se produjo aquel golpe de Estado que perpetró el Parlamento, encabezado por Roberto Micheletti, se llamaba. ¿No? El Parlamento y el Poder Judicial lo sacaron a Zelaya del poder por intentar cambiar la Constitución para poder reelegirse. Bueno,
Juan Orlando Hernández, el actual presidente de Honduras, cambió la Constitución y se hizo reelegir. Y en esa elección por la que fue reelecto perpetró un fraude obsceno, porque si no, no le hubiera podido ganar a Salvador Nasralla, que fue su competidor. Hubo fraude, ¿no? Hubo una reelección objetable en términos constitucionales. ¿Por qué los países del Grupo de Lima no le dicen nada al presidente de Honduras? Bueno, porque están tomando posicionamiento en el caso de Venezuela en base a otros intereses, porque así es en la política. ¿Por qué apoyan al régimen venezolano los que lo apoyan? También por razones de intereses. Cuba prácticamente tiene el petróleo gratis, ¿no? A Cuba le permitió salir de lo que ellos llamaron ese momento excepcional de pobreza que tuvo tras la desaparición de la Unión Soviética, que Raúl Castro llamó el periodo especial, que fue un ajuste gigantesco y dolorosísimo. Le permitió a Cuba salir de ese ajuste tan doloroso, a ir a una etapa un poquito más amable en términos económicos, precisamente que apareció Chávez y empezó a darles petróleo regalado. Lo mismo, a través de un acuerdo llamado Petrocaribe, hizo Chávez con muchos países de la región, entre ellos Honduras, El Salvador, Nicaragua. Todos esos países necesitan apoyar a este régimen porque este régimen les da petróleo subsidiado. Nadie está actuando por los argumentos políticos que dicen actuar. Los países se mueven por razones de intereses geopolíticos, geoestratégicos y económicos, todos. Los que están en contra de Maduro y los que están a favor de Maduro. En todo caso, es más llamativo el caso de los políticos o las dirigencias que apoyan a Maduro, pero por ejemplo, el kirchnerismo, ¿no es cierto? Hay izquierdas que, no sé por qué, bueno, apoyan a un régimen que ha violado de manera espantosa los derechos humanos, un régimen esperpéntico que le ha provocado calamidades a su pueblo y ha generado un éxodo que en sí mismo es el dato irrebatible, ¿no? ¿Por qué lo apoyan? Bueno, ideologismos, o estar perdido en los laberintos ideológicos. En el caso del kirchnerismo, para explicar por qué esa dirigencia, que cuando el macrismo la corría diciéndole que sus gobiernos llevan la Argentina hacia Venezuela, decían que no, se despegaban del chavismo, y sin embargo ahora que Maduro está en problemas salen a respaldarlo públicamente. ¿Por qué? Y bueno, tal vez se explique a través de figuras como la de Antonini Wilson. El gobierno venezolano financió en blanco y el negro, financió estados dándole petróleo gratis o altamente subsidiado y también financió en blanco y el negro muchos movimientos políticos, muchos se sienten en deuda. Antonini Wilson y su maleta llena de dólares expresa una de las formas de financiación, de compra de voluntades políticas, de compra de apoyo político. Chávez, cuando vivía, lo que hacía con los petrodólares de Venezuela era comprar o financiar la construcción de su propio liderazgo. Maduro tiene que aspirar a mucho menos, no puede construir ningún liderazgo a nivel regional como sí podía Chávez, pero lo que financia es lealtades, que haya gobiernos y que haya dirigencias que tengan una deuda con su régimen y que por eso se vean obligados a apoyarlos. No hubo un Antonini Wilson, hubo miles de Antonini Wilson, con maletas que iban a regar de dinero dirigencias que a partir de entonces quedaron con una deuda de gratitud y que en circunstancias como esta están obligados a cumplirlas. En fin, la hipocresía diplomática por un lado y también razones más concretas que políticas son las que explican los posicionamientos que estamos viendo en estos días. Yo sufro por lo que está pasando en Venezuela en este momento y por eso deseo que se pongan de acuerdo, no sé, tampoco decir ponerse de acuerdo está bien,
Una solución justa y pacífica. ¿Qué es lo que me asusta? El derramamiento de sangre. Tiene razón el Papa en preocuparse por el derramamiento de sangre porque Venezuela está en la cornisa de una guerra civil. Una guerra civil sería una inmensa tragedia y arrastraría a gran parte de la región. Nadie sabe cómo sería el día después o el día a partir del estallido de una guerra civil en Venezuela. En todo caso, a la preocupación del Papa, a su pronunciamiento sobre lo que ocurre en Venezuela, cabría la pregunta de por qué nunca aparece la palabra democracia entre sus preocupaciones. La cuestión democrática es un punto esencial. Si alguien no tiene que guiarse por la hipocresía diplomática, ¿no? Si alguien puede decir sus argumentaciones y no como los estados que toman posición por intereses geopolíticos o por intereses económicos, ese alguien es el Papa, su Estado. El Vaticano no debiera tener y seguramente no tiene ningún otro interés que no sea el de evitar, por ejemplo, un conflicto tan sangriento. Debiera estar la palabra democracia, en algún momento tendría que explicar por qué para ciertos casos del mundo le cuesta tanto usar esa palabra, nunca aparece. Más allá de eso, tiene razón el Papa en preocuparse por lo que implicaría una guerra civil. Hay que evitarla a toda costa. Creo que la Iglesia está trabajando en silencio por lograrlo. Habrá que ver sus resultados. Lo que está claro es que una guerra civil no solo sería una tragedia infinita para los venezolanos, sino que también convertiría a Venezuela en un agujero negro geopolítico. Y los agujeros negros geopolíticos, igual que los agujeros negros interestelares, devoran todo lo que está a su alrededor. Hasta la próxima página.